Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos, Señor, por este nuevo día que nos das, esta nueva semana que podemos comenzar aquí delante de tu presencia, Señor, y con este propósito aún firme en nuestro corazón de leer tu palabra cada día. Edifícanos a través de ella, Señor Jesucristo, danos entendimiento, danos sabiduría. Te lo rogamos, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor Jesús, a través de tu palabra, que podamos encontrar en ella esa, ese alimento que nuestra alma necesita. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El primer libro de las crónicas. Primer libro de las crónicas 19. Pasado algún tiempo murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Hanás, de Nahás, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran la barba y que les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas de que habían ofendido a David, enviaron 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes en Harán Naharayim, en Harán de Macá y en Soba. Contrataron 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos sus soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Y a Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que tú, yo vendré. Si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los sirios, y estos huyeron ante él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates. Sofac, jefe del ejército en Hadad Ezer, se puso al frente de ellos. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, tomó posición de batalla contra los sirios, y estos lo atacaron.
pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados sirios de caballería, 40,000 de infantería. También mató a Sofac, jefe del ejército. Y al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadadezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los sirios se negaron a ir en auxilio de los amonitas. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto hubo una batalla contra los filisteos en Geser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai el Husatita mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató a Alahni, hermano de Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa, el Gitita, que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande de hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdone la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor: elige una de estas 3 cosas. 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estrago en todos los rincones de Israel.
Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande y no me caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento, el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro. Y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra de Gad, conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. Yo tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta de Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificio. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Entonces David dijo: aquí se levantará el templo del Señor Dios y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo del Señor Dios de Israel. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía toda la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que lo
los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros, expertos de toda clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. David después les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo, el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran porteros y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Hasiel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Yahat, Sisa, Jeus y Bería. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat fueron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías. Pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo
Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musi tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor Dios de Israel estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas. En fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba. De modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaía, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquín, la 13ª a Jupá, la 14ª a Jezebab, la 15ª a Bilgam, la 16ª a Imer, la 17ª a Jesir, la 18ª a Abses, la 19ª a Petaía, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor
tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Suael. De los descendientes de Suael, Gedías. De los descendientes de Rehabías, Isías, el hijo mayor. De los descendientes de Isaac, Selomot. De los descendientes de Selomot, Yahat. De los hijos de Hebrón, el primero, Jería, el segundo, Amaría, el tercero, Jaasiel y el cuarto, Jecamá. De los descendientes de Uziel, Micaía. De los descendientes de Micaía, Samir. Isaías, hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, Zacarías. De los descendientes de Merari, Maclí y Musí. Benó, hijo de Jaasiel. De entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Soham, Sakur e Ibí. De Maclí, Eleazar, quien no tuvo hijo. De Quis, su hijo Jeramel. De los hijos de Musí, Maclí, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos los descendientes de Aarón, también a ellos les repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Sakur, José, Netanías, Azarela. A esto los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hasabías, Matatías. A esto los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias de alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir, Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, y con las palabras de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos echaron suerte sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José la Safita. La segunda le tocó a Gedalías junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Sakur junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isiri junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta, Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta, Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima, Hazarela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava, Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena, Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima, Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima, Azarel, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima, Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total.
La 13ª, Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 14ª, Matatías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 15ª, Jeremot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 16ª, Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 17ª, Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 18ª, Hananí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 19ª, Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 20ª, Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 21ª, Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 22ª, Guidalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 23ª, Amasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 24ª, Romanti Eser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primero, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed Edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y el octavo, Peutai. Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú y Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendientes de Merari, fueron Simri, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-edom le correspondió la puerta del sur y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Saleket, que está al oeste, en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así. Cada día había 6 levitas en el este, 4 en el norte y 4 en el sur y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levitas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón por parte de Ladán tenían a los Jehielitas como jefes de las familias de Ladán, el gersonita.
Setán y su hermano Joel, hijos de Jehiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Zebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los amiranitas, isaritas, hebronitas y uzielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabías, Isaías, Jorán, Sicri y Selomit. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados y por los demás oficiales del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Selomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Serbia. Por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Kenanías y sus hijos, que eran descendientes de Isar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Asabías y sus parientes, que descendían de Hebrón, eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudeste del Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón y se encontró que en Jazer de Galaad había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes eran de 2700. El rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales, a los comandantes de 1000 y de 100 soldados y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24,000 hombres y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24,000 hombres, la cual prestaba su siervo en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fal. Él era jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno el primer mes. Al frente de la segunda división de 24,000 que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodai el Ajojita. El jefe de esa división era Miclot. La tercera división de 24,000 asignada para el tercer mes tenía como jefe a Benaías, hijo del sumo sacerdote Joyadá. Este Benaías fue uno de los 30 valientes y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisabat. La cuarta división de 24,000 asignada para el cuarto mes tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Zebadía. La quinta división de 24,000 asignada para el quinto mes tenía como jefe a Samud, el israelita. La sexta división de 24,000 asignada para el sexto mes tenía como jefe a Irá, hijo de Iques de el Tecoita. La séptima división de 24,000 asignada para el séptimo mes tenía como jefe a Geles el Pelonita, de los descendientes de Efraín. La octava división de 24,000 asignada para el octavo mes tenía como jefe a Sibecai de Husán, descendiente de los Seraitas. La novena división de 24,000 para el noveno mes tenía como jefe a Abiezer de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24,000 asignada para el décimo mes tenía como jefe a Amarai de Netofa,
descendiente de los Seraitas. La 11ª división de 24,000, asignada para el 11º mes, tenía como jefe a Benaías de Piratón, descendiente de Efraín. La 12ª división de 24,000, asignada para el 12º mes, tenía como jefe a Heldai de Nefotofa, descendiente de Otoniel. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel. De Rubén, Eliezer, hijo de Sicri. De Simeón, Cefatías, hijo de Macá. De Leví, Hasabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, hermano de David. De Isaacar, Onri, hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés que estaba en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De Benjamín, Jasiel, hijo de Abner. De Dan, Asael, hijo de Jeroam. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número en las crónicas del rey David. El encargado de los tesoros del rey era Asmaveth, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Usías. Esri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simri de Ramat estaba a cargo de los viñedos. Sabdi de Sefán era el encargado de almacenar el vino en la bodega. Baal Genan de Geder estaba a cargo de los olivares y de los bosques de sicómoro de la Cefelá. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, estaba a cargo del ganado de los valles. Obiel, el ismaelita, era el encargado de los camellos. Gedías de Meronot era el encargado de las burras. Hasís, el lagareno, era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los que administraban los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Jehiel, hijo de Jabmoni, cuidaba a los príncipes. Ahitofel era otro consejero del rey. Usai, el arquita, era hombre de confianza del rey. A Ahitofel lo sucedieron Joyadá, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. Juan Moya, ¿quiere leer? David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Puesto de pie, el rey David dijo: hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo: tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esa tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí, para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo:
Será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. En presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor, su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. También le pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. De igual manera, le pesó el oro y la plata para cada una de las mesas de los panes de la proposición, tanto los de oro como las de plata. Le hizo entrega del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. Para el altar del incienso le entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También le dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón, si fuere, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No temas, no tengas miedo, ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón para una obra de pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para el Dios, el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios, he conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor?
Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor y tú gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo para tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído tus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tu corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual ha hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea. Alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor por todo Israel, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus respectivas libaciones y numerosos sacrificios. Ese día comieron y bebieron con gran regocijo en presencia del Señor. Luego por segunda vez proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron ante el Señor como rey, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote, y Salomón sucedió en el trono del Señor a su padre David y tuvo éxito. Todo Israel le obedeció. Todos los jefes, los guerreros y los hijos de Israel, los hijos de David, del rey David, rindieron pleitesía al rey Salomón. El Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel y le otorgó un reinado glorioso como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total reinó 40 años sobre Israel, 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Segundo libro de Crónicas, de las Crónicas. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de 1000 y de 100 soldados, con los gobernantes y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel.
Luego él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de la reunión con Dios, la tienda de reunión con Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim. Pero el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión que estaba en el santuario de Gabaón y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Salomón multiplicó el número de sus caballos y de sus carros de combate. Llegó a tener 1400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y en su palacio de Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y el cedro abundara como las higueras en la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Cilicia, donde los mercaderes de la corte los compraban al precio corriente. Un carro importado de Egipto costaba 600 monedas de plata. Un caballo, 150. Además, estos carros y caballos se los vendían a todos los reyes hititas y sirios. Salomón decidió construir su palacio real y un templo en honor del Señor. Con este fin reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 canteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,600 capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David cuando se la enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos para prepararme mucha madera,
porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 cargas de trigo, 20,000 cargas de cebada, 20,000 medidas de vino y 20,000 medidas de aceite. En respuesta, Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta. El Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Le envío pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Edad y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí, la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David tu padre y mi señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope en forma de balsas. De allí tú la llevarás a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 60,000 de ellos los puso como cargadores, a 80,000 como canteros en las montañas y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moría, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Araúna, el Jebuseo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del cuarto año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del templo de Dios fueran de 27 metros de largo por 9 metros de ancho. El vestíbulo de la nave media lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medía 9 metros de largo y 9 metros de alto. Por dentro Salomón lo recubrió de oro puro, recubrió la nave central con paneles de madera de ciprés, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas de oro fino. El templo lo adornó con preciosas piedras o piedras preciosas y con oro de Parvallín. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Cada clavo de oro pesaba medio kilo. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó tallar los querubines y los recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie, con el rostro hacia la nave, y sus alas extendidas medían en total 9 metros. La cortina la hizo de púrpura, carmesí, escarlata y lino, y sobre ella mandó bordar querubines. En la fachada del templo levantó 2 columnas de 16 metros de altura, y el capitel que coronaba cada columna medía más de 2 metros. Además mandó hacer unas cadenas trenzadas y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas y las intercaló entre las cadenas. Levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur y otra en el lado norte. A la primera la nombró Jaquín y a la segunda Boaz.
Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de leer tu palabra y de aprender de ella, estos registros que han quedado, Señor, que nos hacen ver que eres un Dios grande, un Dios de orden, un Dios justo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y te pedimos también bendición en esta mañana para mis hermanos que están con nosotros aquí con esta lectura y te pedimos bendición, Señor, que tú nos guíes, que nos guardes y que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y te damos gracias. Amén.